Bienvenidos a todos los YoTraders a este webinar de análisis técnico versus análisis fundamental. Soy Catalina Velázquez y seré una de las guías en este viaje para entender un poco mejor sobre estos dos importantes análisis, sobre todo herramientas que todo trader debe utilizar sin importar que sea novato, intermedio o experimentado. Hola YoTraders, como dice Catalina, estamos el día de hoy en este webinar donde vamos a hablar tanto de lo técnico como de lo fundamental. Soy Daniel Herrera y ya ustedes nos conocen a través de youtrading.com. Si aún ustedes no están registrados en el curso gratuito, ya saben, youtrading.com y van al link donde dice curso gratuito. El registro les dura 2-3 minutos nada más. Vamos a comenzar, Dani, entonces explicándoles un poco qué es análisis técnico y análisis fundamental. Bueno, comienzo yo hablando de análisis técnico. Todos los traders que buscan siempre, que están iniciándose en el mundo del trading, de las inversiones, siempre buscan la parte gráfica y creen que hay una lucha entre el operador técnico y el fundamental. La invitación del día de hoy, ¿cuál es? Es que no tenemos que pelear entre lo técnico y lo fundamental. Aprovechemos ambas técnicas porque ambas nos dan unas ventajas. Comienzo hablando de lo que es el análisis técnico. Este es un enfoque basado en el estudio de movimientos del precio y volumen de un activo en los mercados financieros. Utiliza gráficos y herramientas técnicas como medias móviles, RSI, MACD, otros indicadores técnicos y se centra en patrones históricos y el objetivo es predecir futuros movimientos de los precios. En cuanto al análisis fundamental, se enfoca en el valor intrínseco de un activo, basándose en factores económicos, financieros y otros cuantitativos y también cualitativos. Incluye el análisis de estados financieros, la salud de la empresa, gestión de competencia, factores macroeconómicos. Todo esto es para buscar determinar si un activo está infravalorado o sobrevalorado. También en cuanto a las economías, tenemos el calendario económico, que es bastante importante en el análisis fundamental, sobre todo para poderle dar ese impulso al análisis técnico que necesita para que los gráficos generen un movimiento bastante interesante. ¿Sabes, Cata, qué pasa muchas veces? El trader se levanta a, no sé, 8:30, abre su plataforma, muchas veces entra a operar y resulta que compra. Y cuando compra, el mercado como a los 2-3 segundos se desploma. Pero ¿qué pasa? Que es que ese trader no vio el calendario fundamental. Y resulta que a esa misma hora que entró a aprovechar supuestamente una buena señal técnica, ¿qué sucedió? Salió, no sé, habló el presidente de la Reserva Federal o salió un dato, ahorita hablamos de los datos, no voy a mencionar ninguno. Entonces pasa algo y el mercado se desploma. Entonces, ¿cuál es la invitación? A todos los traders que tienen que ver en su plan de trading el calendario. Lo más importante, sobre todo el calendario, Dani, en el plan de trading, es que tengan el hábito de comenzar a analizar todo en el pre-market. Yo creo que uno de los secretos que todo trader debe de saber, aparte de que sea institucional o minorista como nosotros, es poder sacarle todo el potencial y buen provecho al pre-market. Sí, y mira que ahorita que los mencionas a los minoristas o al institucional, ¿qué hacen los institucionales? Tienen sus propios analistas fundamentales. Entonces, uno decir que lo fundamental o que lo técnico, un fondo no va a decir, no, es que tenga simplemente los bots o tenga simplemente el algoritmo de trade de alta frecuencia. No. ¿Qué te dice el institucional? Yo tengo trade de alta frecuencia, tengo bots, tengo algoritmos, tengo técnico, tengo fundamental. O si no, entonces, ¿para qué hay tantos analistas dentro de un fondo? Exactamente, y analistas no solo técnicos, lo que acabas de mencionar, analistas también de análisis fundamental. El análisis fundamental, siempre lo he dicho, es el que marca la pauta. Inclusive lo hemos visto que cuando en el calendario económico tenemos un día feriado, que es un día de pocos indicadores fundamentales, prácticamente tenemos un mercado muerto, un mercado quieto. Entonces, uno siempre va a ser el complemento del otro. Por eso todos los fondos de cobertura siempre tienen un analista fundamental, uno técnico, tienen varias herramientas porque todo simplemente es un complemento, todo va ayudando prácticamente a que ese plan de trading pueda evolucionar de manera correcta. Yo voy a mencionar una frase que se menciona mucho en Wall Street, en los libros de análisis, cuando aprendemos trading, y es fundamental mata técnico. Así de sencillo, sí. O sea, podemos tener todos los indicadores mostrando una compra cata, pero salir tasas de interés, por más que los indicadores técnicos me estén mostrando compra, pues van a reaccionar frente al fundamental o a las palabras de tal banco central. Realmente así es el mercado.
Y exactamente lo que dices es cierto, aunque hay algunos analistas técnicos que solo, por ejemplo, miran el dato del NFP, que es el primer viernes de cada mes. La invitación es a que miren todos los datos importantes. ¿Qué tal, Dani, si hablamos algunas de herramientas importantes tanto de análisis técnico como de análisis fundamental? Perfecto, Cata, porque van a tomar nota, porque estas son las herramientas técnicas, digamos, más populares que más utilizan los traders y muchas veces dicen, no, es que se utiliza simplemente el algoritmo de trading de alta frecuencia, pero para programar estos algoritmos se hace a través de herramientas técnicas, herramientas fundamentales y aprendizaje automático. Entonces uno descartar, digamos, un promedio móvil es porque realmente no lo sabemos utilizar. Entonces, voy a mencionar algunos, Cata, comienzo yo con los técnicos para pasar a los fundamentales. Los más importantes y más destacados son las medias móviles o promedios móviles, son el RSI, que es un indicador que nos muestra sobre compras y sobre ventas, el MACD, también nos sirve para mirar nosotros tendencias, para mirar fuerza de precio, y bandas Bollinger. Y además de eso yo te quiero agregar algo, y son los patrones gráficos que muchas veces son como arte, porque no reconocemos estos patrones, pero realmente se dan en los gráficos, que son, por ejemplo, la zona de doble suelo, de triple suelo, del hombro, cabeza, hombro, cabeza, hombros invertidos. Los banderines son herramientas que realmente, si aprendemos a leerlas, y ahí es donde está lo difícil, porque no es simplemente que yo estoy comenzando, llevo una semana haciendo trading, como muchos creen, y ya voy a ver los patrones, voy a analizar los técnicos de manera perfecta. No, hay que tener un paso a paso y mínimamente practicar en cuenta de simulación, yo creo que unos 3 a 5 meses. Exactamente. Vamos a hablar un poco de las herramientas de análisis fundamental que pueden complementar muy bien ese análisis técnico. En mi caso, el calendario económico es la herramienta principal que todo analista fundamental debe conocer. Dependiendo de esta herramienta, podemos mirar, inclusive complementar lo que Dani acaba de mencionar, con ciertos patrones, es decir, o ciertos movimientos que pueden generar que esos patrones o que esos osciladores nos den ese giro, inclusive Dani, ese cambio de tendencia técnica que se estaba esperando. Hay algunos indicadores económicos que son más importantes que otros. ¿Cómo aprendemos a detectar, por ejemplo, cuáles son más importantes que otros? Las economías se mueven por un ciclo económico que es conocido por la generación de empleo, el consumo, todo lo que tiene que ver con las decisiones de la Reserva Federal. Resulta que hay algunos indicadores económicos fundamentales que son importantes porque dependiendo de ese ciclo económico afectado, tenemos ciertos datos que son más sensibles a que la Reserva Federal o a que el Banco Central, en este caso de otras economías, puedan tomar decisiones importantes y jugar con la tasa de interés para beneficio de la política monetaria. Vamos a hablar, por ejemplo, de Estados Unidos. Tenemos declaraciones de Powell, pero esas declaraciones de Powell son basadas en qué indicadores fundamentales del calendario. En el IPC, índice de precios al consumidor, en el IPP, índice de precios de producción, en el PMI, índice de precios de materias primas, por ejemplo. Otros indicadores que alimentan estos que acabamos de mencionar son tasa de desempleo, nóminas de empleo no agrícolas, ventas minoristas, ventas de vehículos usados, nuevos, lo mismo con las ventas de casas nuevas, usadas. Son muy importantes para alimentar todos estos indicadores fundamentales que la Fed tiene en cuenta. Entonces, si tenemos un calendario de una semana con bastantes datos relacionados con estos, simplemente los mercados van a ser un poco más volátiles y más sensibles. En el caso de las herramientas técnicas, ¿cómo se podría complementar muy bien con el análisis fundamental? Podríamos complementarlas de la siguiente manera. Si tenemos el calendario y sabemos cuáles datos son los que van a generar un impacto mayor, una volatilidad mayor, simplemente buscamos esos activos financieros, como lo menciona Dani, que algunos nos pueden dar sobrecompra o sobreventa, en el caso del RSI o en el caso del MACD, y que quieran tener un cambio de tendencia técnica. Yo creo, Dani, que aquí entra otra herramienta que a mí me parece que es muy importante en el análisis técnico, que son los soportes y las resistencias. Sí, completamente. Y ahorita que estabas mencionando un poquito los fundamentales, estaba pensando algo, porque yo les decía que una de las herramientas, perdón, más importantes para un trader son los promedios móviles. Y yo Ujú. quiero poner a pensar en este momento a las personas que están viendo este webinar, y yo les pregunto, si la economía nos está mostrando muy buenos datos por todos los lados, o sea,
realmente un país como Estados Unidos tiene sus fundamentales muy bien, la pregunta podría ser aquí la siguiente. El índice Standard Poor's 500, ¿cuál debería ser la tendencia desde lo técnico? ¿Cierto? Ah, exacto. Entonces, mira que los fundamentales van a llevar a que nosotros seamos capaces de leer lo técnico y adelantarnos muchas veces a los que nos van a mostrar los gráficos. Entonces, es lo que yo quiero llegar el día de hoy también con este webinar, Cata, y es que las personas que trabajan lo técnico entiendan la importancia de lo fundamental. Por ejemplo, en el caso de las empresas, lo que acabas de mencionar es clave. Si yo tengo durante un trimestre consecutivo buenas noticias de una empresa con fusiones, adquisiciones, con entrega a tiempo de todos los pedidos, no tengo huelgas, voy a tener claro que sus resultados trimestrales van a ser como se esperaban, incluso podrían superar las expectativas. Entonces, todos esos ratios financieros del precio de ganancias, el retorno sobre el patrimonio, el EBITDA, van a salir bastante atractivos. Entonces, ¿para qué voy a esperar a de pronto tomar posiciones dentro de un activo financiero como estos a que nos dé el resultado de los earnings si lo puedo hacer antes con todas las noticias y poder monetizarlas? Exacto. Y me estás mencionando soportes y resistencias y con lo que acabas de mencionar de estos datos de la empresa. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué tal si hacemos algunos ejemplos para nuestros U-Traders? Y es lo siguiente, vamos a pensar, porque es que muchas veces no sabemos leer los indicadores fundamentales ni los técnicos, y lo importante es aprenderlos a leer. Entonces el ejemplo es el siguiente, mencionaste una empresa que viene muy bien, ¿cierto? Sí. Y yo voy a hacer lo contrario, voy a mencionar una empresa que viene bastante mal, viene teniendo pérdidas trimestre tras trimestre, ya digamos 4 trimestres bastante mal. ¿Y su acción cómo va a ir? O sea, si analizamos lo fundamental, ¿cómo va a ir lo técnico? Mal, va a Mal, tener una ¿cierto? tendencia bajista. Va a tener una tendencia bajista e incluso puede estar un indicador como el RSI, recuerden, indica sobrecompra o O sobreventa. sobreventa. Entonces, ese RSI Cata va a estar sobrevendido. Y resulta que en los earnings dice, en la llamada, mencionan que van a despedir X cantidad de personas. ¿Cómo podría ir a reaccionar la acción en ese punto? Bueno, ese es un tema que muchas personas creen que en realidad cuando una empresa despide X cantidad de personas es algo negativo para la acción y es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque en temas de reestructuración las empresas siempre van a mencionar por qué van a despedir esa cantidad de personas. Si de pronto ya los puestos de trabajo no son lo que necesita la empresa o de pronto hay otros puestos que pueden cubrir esos mismos puestos de trabajo y simplemente esa reestructuración va a permitirles a ellos ahorrar, inclusive ese dinero lo pueden utilizar para pagar cierta cantidad de deudas que tengan. Entonces, en un corto o mediano o largo plazo, la empresa va a poder tener y comenzar a tener ese cambio que el indicador técnico necesita que se dé para un cambio de tendencia. Exacto. Entonces, mira que muchas veces las personas creen, es que van a despedir personas, eso va a ser muy malo. No, realmente no, porque eso va también a mejorar los números de la empresa. Entonces, estábamos hablando de soporte. ¿Qué podría representar esa decisión de la empresa desde el punto de vista técnico? Me va a representar que va a encontrar posiblemente niveles de soporte y que el indicador, como el RSI que está sobrevendido, podría entrar en equilibrio, va a estar en un nivel de 30, como lo muestra una sobreventa, y podría empezar a rebotar. Entonces, mira que el análisis, ¿qué es? Es análisis. No es que el indicador me está mostrando sobreventa y porque está sobrevendido simplemente yo voy a comprar, como piensan muchos traders, porque Exacto. digamos que la teoría, Katy, la mencionamos aquí. Este webinar va mucho más que la teoría, sino es entender un poco los conceptos y analizarlos. La teoría me dice que cuando una acción está sobrevendida, yo debería comprarla. O eso creen muchos traders y realmente no es así. Si la acción o una divisa, el activo que sea, está sobrevendido, yo debo analizarlo y debo mirar a qué se debe la sobreventa. Porque ¿qué es una sobreventa? Simplemente que hay un exceso de oferta, entonces todo el mundo quiere salir de sus acciones, de sus divisas y está cayendo. Realmente es momento para empezar a comprar Cata y ahí es donde tenemos que analizarlo. Hay que analizarlo muy bien porque no todo lo que significa que esté en un soporte es que nos va a generar un buen rendimiento. También acá viene en el análisis fundamental un tema que debemos contemplar, que son aspectos políticos. La política también está muy ligada a todos los temas económicos y en este momento a los mercados financieros.
Por ejemplo, si el presidente de Estados Unidos, el futuro que va a ser electo es Donald Trump, todos tenemos claro que él no quiere que las empresas chinas coticen en la bolsa americana. Entonces, si yo tengo niveles de sobreventa, por ejemplo, la acción de NIO, tampoco es ideal comprarla simplemente porque está en sobreventa. Exacto. O sea, va a ser un paréntesis porque me acordaste de algo. Por ejemplo, las acciones de vehículos eléctricos estaban en niveles de soporte muy fuerte, pero resulta que por ley ellos tenían unos beneficios cuando alguien compraba un vehículo eléctrico y resulta que esos beneficios los quitan. Entonces, por más sobrevendido que esté, por más que el RSI esté sobrevendido, si les quitan esos beneficios a las empresas de vehículos eléctricos, ¿qué va a pasar con sus ventas? Y sobre todo con sus ventas y con todos estos indicadores fundamentales que nos muestran estas empresas en los earnings. Resulta que, por ejemplo, lo que acabas de mencionar con los vehículos, la carga impositiva ha aumentado no solo en Estados Unidos, sino también en la zona euro. Entonces no va a ser más atractivo, inclusive el precio no va a ser lo suficientemente competitivo como ellos desean con las empresas locales. Eso va a hacer que los costos aumenten y obviamente la ganancia va a ser un poco más pequeña. Entonces, si yo miro la proyección a lo largo del tiempo con respecto a las empresas, sus ganancias no van a ser como las esperadas. Eso va a ser algo negativo para la acción y eso sí podría generar un movimiento bajista, inclusive que se mantenga a niveles de soporte durante mucho tiempo. Y aquí también, Kat, hay que reconocer algo entre lo fundamental y lo técnico, y es cuál es nuestro horizonte de inversión y nuestro perfil de riesgo. Porque hay diferentes formas de analizar el mercado, que es el scalping. O sea, si yo estoy en sobreventa y yo veo que puede darse una oportunidad de scalping, son operaciones muy cortas, 3 a 5 minutos, que el precio rebote, realmente sí se puede dar. Pero estoy buscando un swing trade o un trade de posición en donde yo quiero ir 2 semanas, de pronto hasta 2 meses, va a ser muy diferente Muy la forma en que yo complicado. analice el mercado. Ajá. O sea, yo tengo que encontrar momentos en donde el precio me puede dar ese punto de entrada y esa parte especulativa y sacar unos cuantos puntos, o realmente estoy yendo en favor de un trade de posición que es unos 2 o 3 meses. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Acá acabas de tocar un tema que es clave para todos los traders y sé que muchos han tenido esa inquietud. ¿En qué marco de tiempo debo operar dependiendo de mi estrategia de inversión? Entonces, todo eso es dependiendo de cómo analicemos. Si yo complemento el análisis técnico con el fundamental, por ejemplo, para hacer swing trading, miro marcos de tiempo de 4 horas, gráfico diario, gráfico semanal, para determinar como todos los niveles de entrada y ubicaciones de stop loss y hasta dónde quiero llegar con mi entrada, que es lo fundamental para saber si estoy arriesgando más de lo que quiero ganar. Pero cuando hago scalping, aparte de que hay veces se vuelve muy tedioso, pero la mayoría de gente le gusta cuando está iniciando porque quiere ganancias mucho más rápido, entonces ya miro marcos de tiempo de 1 minuto, 5 minutos, pero cuando no sé la interpretación del análisis fundamental, ahí es donde todos los scalpers comienzan a perder. Y Cata, también quiero preguntarte algo, que estamos hablando de estos fundamentales y yo te voy a decir los míos. Yo quiero que tú nos digas esos 3 indicadores fundamentales que sí o sí todo trader que está comenzando debe conocerlos y debe analizarlos. Bueno, en el caso de las economías, siempre a principio de mes salen indicadores relacionados con el empleo. Esos indicadores nos van a marcar la pauta de cómo viene el crecimiento del empleo en cualquier economía y va a marcar la pauta para todo ese mes y el desempeño de ese mes. Hay que tener claro que esos indicadores en las economías son indicadores retrasados. ¿Qué quiere decir que son retrasados? Es el resultado del mes anterior. Ahora que estamos comenzando, por ejemplo, este mes de julio, vamos a tener indicadores de la primera semana, pueden salir indicadores del mes de julio, pero esos indicadores me reflejan el comportamiento del empleo del mes anterior, o sea, del mes de junio. Entonces, eso es lo primero que debo de tener claro. Entonces, en economías tenemos el indicador del ISM manufacturero, en otra la tasa de desempleo, que son indicadores importantes. En la segunda semana se viene a generar el indicador de consumo, que es más esperado en este momento por todas las economías, porque la mayoría tienen problemas inflacionarios o deflacionarios. Entonces el indicador del IPC es otro de los más importantes. Y el tercero para mí es los tipos de interés y más que los tipos de interés, las declaraciones en ese momento de la tasa de interés. Ahí es donde los presidentes de los bancos centrales nos dan a nosotros como esos tipsitos para saber de qué depende o de qué indicadores hay que estar pendientes durante el siguiente mes y cuál es el comportamiento.
¿Por qué? Porque ellos van a decir si dejaron la tasa estable y por qué, si la subieron por qué, o si en las próximas reuniones consideran bajarla y el por qué. Todo eso a nosotros nos va a ayudar, sobre todo para los que hacemos swing trading, porque puede de esto depender nuestras entradas en un mediano o largo plazo. Listo, Cata. Y te voy a dar entonces también mis 3 indicadores que son los más importantes para cualquier trader técnico e incluso para los que están recién comenzando. Los soportes y las resistencias me parece que son vitales para cualquier trader y entender esos niveles de liquidez, o sea, soportes y resistencias que realmente le puedan dar liquidez a los mercados, o sea, un punto en donde el precio puede llegar y no romper y generar un movimiento interesante o donde puede romper. Si yo aprendo a reconocer esos soportes y resistencias de liquidez, realmente voy a tener casi un 50% del trade técnico. La acción del precio a través de las velas japonesas me parecen una oportunidad interesante para un trader. Las velas japonesas hay múltiples formaciones, yo creo que son más de 100, pero conocer las 5 formaciones más importantes nos puede ayudar a tener una muy buena acción de precio y tomar decisiones tanto en el momento de comprar como en el momento de salir y definir mi stop loss y mi take profit. Creo que llevo 2 indicadores bien interesantes y el tercero sería los niveles de sobrecompra y sobreventa. Y ahí hay un mito que yo siempre les digo a todos nuestros estudiantes, y es que cuando hablamos de sobrecompra, la teoría dice que es un punto para vender, y no, realmente no es así. O sea, cuando hay mucha demanda y el precio está subiendo y se sobrecompra, antes incluso podría ser un nivel para seguir comprando. ¿De qué depende, Cata? Depende también de los fundamentales. Ahí es donde yo les digo, ¿no? Pues, que si usted no está conociendo el fundamental, posiblemente no se dé cuenta si esa sobrecompra va a seguir el movimiento alcista. Bueno, ¿a qué se debe la sobrecompra? Normalmente cuando un precio se dispara o se genera ese FOMO en un movimiento comprador, no pasa por magia, ¿cierto? Pasa por algún fundamental principalmente. E igualmente cuando se sobrevende. Cuando una acción cae con mucha fuerza y se sobrevende, pues es que está sucediendo algo. ¿Sabes qué se me vino a la cabeza? Algo que está pasando con la acción de Tesla. Tesla empezó a subir, se sobrecompró, pero en esa sobrecompra siguió subiendo y siguió subiendo. Exactamente. Imagínate el trader técnico que vio sobrecompra y empezó a vender. Realmente no sabía por qué Tesla o la acción de Tesla estaba subiendo. Y resulta que es que Tesla sacó un comunicado donde menciona que va a cumplir con todas sus entregas. Es algo demasiado positivo para la acción porque va a poder llegar a ese punto en los resultados empresariales donde la empresa quería. Entonces todo eso hace que obviamente se tomen posiciones nuevamente y que ya lleve más de 10 días consecutivos generando movimientos al alza. Y sabes, va a mencionar aquí algo importante que yo también miro desde la parte fundamental, y es que hay algunas acciones que las instituciones compran, ¿cierto? Ah, sí, Ejemplo de Apple, favoritas, exacto, Nvidia, Tesla. Microsoft. Entonces, si los institucionales están comprando y están demandando la acción y una acción se hace muy atractiva, por ejemplo, Nvidia ha subido más de un 100, 200, 300%, se sobrecompra. Imagínense un técnico vendiendo esa sobrecompra. No sabe qué está pasando con la inteligencia artificial, con los institucionales comprando. O sea, si ellos están comprando, porque muchas veces vamos en contra de la tendencia fundamental. Y la tendencia técnica, ¿qué nos muestra? Nos proyecta lo que está haciendo lo fundamental. Y la mayoría de indicadores osciladores pueden repintar. Entonces, como eso puede cambiar, simplemente porque se da el cambio, por todas estas noticias que se vienen generando y por todas las órdenes y el volumen de precio que viene aumentando en cada activo financiero. Entonces, la ¿Eh? invitación es para eso, para que vean todas las noticias. Y algo importante que nuestros traders tienen que entender es que cuando analizamos lo fundamental y lo técnico, estamos analizándolo en un futuro, ¿cierto? O sea, no es lo que esté pasando en este momento, sino es lo que los analistas están considerando hacia un futuro. Entonces voy a poner un ejemplo. Entonces, si nosotros vemos un indicador como el MACD que está mostrando una divergencia, no significa que en ese mismo punto yo voy a considerar la entrada en contra de la tendencia. Yo voy a esperar realmente cuál va a ser la señal para entrar. O sea, yo me estoy adelantando al movimiento. Estoy pensando a futuro y estoy buscando en qué momento tomar la decisión. Y de ahí parte el análisis técnico. Porque a veces decimos, es que los indicadores técnicos son lentos. Bueno, realmente sí son lentos, pero si yo no los sé leer, se van a hacer mucho más lentos. Yo tengo que aprender
a leerlos, a entenderlo y apoyándome del fundamental, ya puedo realmente mirar cuál puede ser el futuro del precio de ese activo financiero. Inclusive, Dani, para complementarte lo que acabas de decir, es muy fácil en el caso de las acciones. Cuando vemos que de pronto estos indicadores técnicos apenas están comenzando a generar ese cambio de tendencia o ese cambio de movimiento, nosotros podemos ir y mirar el consenso de analistas. Y ese consenso de analistas ni siquiera nos ha dado todavía posibilidad compradora, simplemente nos está dando posibilidad de hold, esperar, esperar a que una formación, a que un patrón de cambio se dé, a que una figura chartista también se pueda dar. El mercado nos da miles de oportunidades. No significa que porque de pronto el indicador técnico nos está dando esa posibilidad inmediatamente, hay que entrar ya. Podemos esperar y hacer un análisis bastante completo y exhaustivo. ¿Qué tal, Cata, si hablamos desde lo técnico y lo fundamental de algunas ventajas que nosotros pudiéramos aprovechar? Perfecto. Desde el punto de vista de análisis fundamental, ventajas son que vamos a tener una visión en el largo plazo. Esta visión en el largo plazo nos permite a nosotros todavía quedarnos en una posición inclusive mucho más tiempo y generar unas ganancias bastante considerables dependiendo de nuestro perfil de inversionista que tengamos. Si tenemos un perfil conservador y moderado, nos pueden servir muchísimo. En el caso de que tengamos un perfil un poco más arriesgado, nos permite poder entrar en diferentes activos financieros de una manera un poco más corta para poder tener unos beneficios mucho más rápidos. Y no solo nos podemos limitar, por ejemplo, a las acciones, podemos mirar divisas, podemos mirar materias primas, inclusive también ETFs, y mirar de pronto el SPY cómo está, el triple Q cómo está, qué posibilidades se nos pueden ir generando. También con los datos sólidos podemos hacer un análisis exhaustivo y mirar en los diferentes sectores financieros cuáles serían las mejores opciones para nosotros para poder tener un portafolio bien diversificado y también identificar el valor intrínseco de un activo, que es muy importante. Y vamos a mencionar unas ventajas técnicas y ahí se van a dar cuenta que si juntamos lo técnico y lo fundamental, nos va a ir súper bien. Y quiero hacer una invitación, Cata, en este punto, y es que en el portal eutrading.com, yendo a la sesión en español, se van a encontrar con mucha información, con muchos informes, con muchos análisis que están desde lo técnico y lo fundamental. Y en nuestras redes sociales y en nuestra comunidad en Telegram también van a encontrar mucha información desde lo técnico y desde lo fundamental. Ahora sí, las ventajas en lo técnico nos sirve mucho para operaciones a corto plazo. En intradía y en scalping, cuando no hay fundamentales o no se publica ningún dato, nos va a servir mucho el análisis técnico. También nos va a proporcionar señales de entrada y salidas mucho más precisas, porque podemos encontrar, no sé, una vela japonesa o la ruptura de una resistencia o un pullback o una divergencia, utilizar bien la sobrecompra y la sobreventa. Entonces, digamos que las herramientas técnicas desde esa parte para señales de entrada y salida, para ubicación del stop loss y el take profit, nos va a servir bastante bien. Y también nos ayuda a hacerle un seguimiento en tendencia a la parte fundamental. Y eso es una estrategia que les voy a contar, Cata. ¿Qué tal si yo les cuento una estrategia aquí rapidita? Y esa es una estrategia que tiene un porcentaje muy alto de éxito. Y es que yo tengo una tendencia fundamental, en este caso alcista. Y resulta que por X o Y razón, ese activo financiero cayó, ¿cierto? O sea, hizo un movimiento contra la tendencia. Pero ¿cuál es la tendencia fundamental? Y la tendencia que tú decías, el fundamental es bueno a mediano y largo plazo. ¿Hacia dónde debería nuevamente ir ese activo? Al alza, ¿cierto? Entonces, si yo encuentro un patrón alcista, una gran vela verde o digamos una señal como una larga sombra inferior o una ruptura de un nivel de Fibonacci, algún indicador técnico me muestra una señal alcista, yo puedo ir nuevamente en favor de la tendencia alcista, en ese caso del fundamental. Ahí rapidito, una estrategia rapidita porque después hacemos, yo creo que otro webinar de estrategias, Cata, ¿qué te parece? Exacto. Otra estrategia rápida para poder complementar estos dos análisis, tanto el técnico como fundamental, que lo tenemos en el curso gratuito, es compra en la caída. Exacto. Esa es una de las estrategias que me parece mucho más efectiva, donde aprendemos a analizar estos dos aspectos y va a ser, o sea, va a tener un ratio bastante, pero bastante bueno. Y como lo mencionabas, para un mediano a largo plazo el análisis fundamental es muy bueno, pero ¿cuándo le podemos sacar provecho en el corto plazo? Cuando tenemos acciones que son bastante interesantes y que tienen un volumen significativo en el precio
que sabemos que a todos esos traders institucionales les gustan. Por ejemplo, Tesla, Nvidia, también Netflix, Meta, tenemos a Apple, Coca-Cola, algunos bancos como American Express, JP Morgan, que cuando lo vemos, por ejemplo, en temporalidades de una hora que están en soportes importantes, puede generar una posibilidad bastante buena simplemente con noticias generales y con el calendario económico. Entonces ahí es donde le sacamos provecho a ese análisis fundamental en el corto plazo. Ya que mencionaste la estrategia de comprar la caída, la invitación para todos los que nos están viendo y que aún no se han unido al curso gratuito. ¿Qué deben hacer? Simplemente ingresan a utrading.com, ahí encuentran el banner para registrarse en la academia y cuestión que de 2-3 minutos ya están ahí adentro, encuentran un paso a paso, se comienza desde cero, pero también hay estrategias, hay realmente un curso muy completo. Hablamos de las ventajas, Cata, y vamos a seguir con las desventajas. ¿Qué posibles desventajas podríamos nosotros encontrar en el análisis fundamental? Bueno, desventajas que podríamos encontrar es lo que yo creo que a la mayoría de personas le cuesta, y es que como hay que hacer un paso a paso, inclusive con nuestro plan de trading, hay veces nos demoramos un poco mientras vamos cogiendo el hábito de poder analizar. Entonces, ese paso a paso a veces se puede hacer un poco lento y a la gente no le gusta invertir mucho tiempo en este tipo de aspectos. Entonces, la invitación es para que lo vayan cogiendo como un hábito, inclusive cuando lo cogemos como un hábito, el análisis fundamental se va haciendo mucho más rápido, que cada uno de nosotros logre buscarle, por decirlo así, la facilidad para que operar se vuelva mucho más ameno y que podamos sacar todos los beneficios. Y te hablo de las desventajas desde el análisis técnico. La mayor desventaja, que es muy subjetivo. Entonces Exacto. muchas veces encontramos o vemos patrones que realmente no son. Pero yo les digo, ¿por qué nos damos cuenta de los patrones y por qué a veces no funciona? Es porque no estamos leyendo lo fundamental. Entonces una desventaja es yo tratar de leer lo técnico sin considerar los factores fundamentales. Y también las falsas señales. ¿Qué sucede con las falsas señales? Que a veces no hacemos análisis. Simplemente vemos el indicador técnico y nos dejamos llevar por la velita roja, por la velita verde, por la sobrecompra, la sobreventa, y realmente lo que nos está haciendo el mercado en ese momento es que nos hacen comprar y es lo que no quiero mencionar como aquí palabras fuertes, digamos que el institucional quiere agarrar nuestro dinero, por llamarlo de alguna manera, por decirlo de manera bonita. Otro aspecto importante que creo que podría ser otro tema para otro webinar sería el tema de la psicología. Cuando nosotros comenzamos a tener unas pérdidas considerables porque no aplicamos bien el análisis técnico y el fundamental, empezamos a ver eso, lo que acabas de mencionar, señales donde no las hay. Inclusive interpretamos también los indicadores fundamentales de manera errónea. Entonces empezamos a ver señales donde no los hay. Eso hace que inclusive las pérdidas crezcan un poco más. Entonces la invitación es cuando esto nos pase, relajarnos un poquito, salir a caminar, dar una vueltecita, luego sentarnos, evaluar qué fue lo que pasó, hacer un paso a paso con nuestro plan de trading y ahí sí volver a retomar nuevamente estas estrategias tanto de análisis técnico como fundamental. Antes de cerrar, Cata, este webinar, yo quiero hacer una invitación a todos nuestros YouTraders. Muchas invitaciones el día de hoy, pero yo creo que son valiosas. Y esta invitación es que esta información del webinar van a tener algunas dudas. ¿Qué tal si nosotros, a través de la comunidad en Telegram, les ayudamos a los YouTraders a resolver algunas dudas? ¿Te parece bien? Claro que sí. Lo pueden hacer en la pestaña general. Ahí pueden alojar todas sus dudas y con gusto les vamos a responder. Yo voy a mencionar en este caso, ya para ir cerrando, algunos ejemplos de cómo voy a utilizar o cómo podemos utilizar nosotros los indicadores técnicos de una manera bastante sencilla. Va a comenzar, primero que todo, soportes y resistencias. El nivel de soporte nos puede servir a nosotros para encontrar ese punto, ya sea para comprar, o sea, si el precio no logra romper el soporte, podríamos considerar compras. Pero si el precio rompe ese soporte, ¿qué podríamos hacer? Seguir vendiendo. Lo contrario es el nivel de resistencia. Si el precio llega al nivel de resistencia, lo que podríamos nosotros considerar es, si rompe la resistencia, compras. Pero si no rompe la resistencia, ventas. Otro indicador importante, hablamos al principio, las medias móviles. ¿Para qué nos sirve? Para seguir la tendencia. En la tendencia, digamos que está gran parte del trade,
Y los analistas técnicos siempre hablan de seguir la tendencia. Pero cuando vamos en contra de la tendencia no está malo. Hay herramientas que nos sirven, como el MACD. Cuando hay divergencias, si yo aprendo a leer, como les digo, no el presente del MACD, no el presente del indicador técnico, sino cuál va a ser su futuro del activo financiero, yo podré utilizar la divergencia del MACD para adelantarme a movimientos del mercado. Y otro indicador que es el RSI sobre compras y sobre venta. Si la tendencia está muy alcista y está sobrecomprado, pues posiblemente va a seguir subiendo y va a seguir sobrecomprándose. Y lo mismo cuando hay sobreventas. Entonces hay que aprender a entender que el RSI no se vende cuando está sobrecomprado, no se compra cuando está sobrevendido, sino que se analiza por qué se da la sobrecompra para saber si compro o vendo y por qué se da la sobreventa para saber si vendo o debo comprar. Vamos a hacer este caso práctico para poder explicar en el tema fundamental un poco, inclusive mucho más práctico. Vamos a tomar el ejemplo de Nvidia. Nvidia estaba casi a $1000, inclusive superó $1000 el precio por acción. Luego del split, Nvidia alcanzó entre 110 y $120 ese precio. Estos indicadores fundamentales, obviamente por el split, algunos nos seguían marcando inclusive sobrecompra, en el caso, por ejemplo, del RSI. ¿Y qué hacíamos nosotros los analistas fundamentales? Sabemos que es una acción que la mayoría de traders institucionales la tienen en su portafolio, que es una de las acciones que en cuanto a sus ratios financieros van a ser bastante buenos en un mediano a largo plazo y que tiene muy buena proyección por el tema de la inteligencia artificial en un largo plazo. Entonces, las personas que de pronto todavía no estaban en posiciones compradoras pueden o lo hicieron al momento del split. Entonces ahí es donde comienza a unirse el análisis técnico con el fundamental en estos casos. Mira, Cata, lo que estás mencionando, aquí en pantalla tengo la acción y mira cómo encuentra niveles de sobrecompra y sobre el nivel de sobrecompra sigue subiendo, o sea, sube, 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 sube. ¿Te imaginas a, no sé, a un novato que le dijeron que la sobrecompra significaba vender y empezó a vender en todos estos niveles? Pues ya realmente llegó un momento en donde retrocedió, pero digamos que está lo que decías del split, está alcanzando el equilibrio después del split, ¿cierto? Exactamente. Y es un retroceso que no va a ser para un largo plazo, para que lo tengan en cuenta. Siempre este tipo de retrocesos es en un corto plazo, entonces si ustedes aprovechan el retroceso, la salida es automática prácticamente. Y en una acción, vamos a mencionarlo Nvidia en este momento, que la competencia viene súper atrás, en donde incluso vemos trimestre tras trimestre aumentando ventas Y batiendo récord. y batiendo récord, entonces imagínate uno ir en contra de eso. Lo mismo pasó con Tesla hace un tiempo atrás, mucha gente yendo en contra de Tesla y Tesla sube y sube, entonces también una invitación, no seamos tercos, vamos en favor de la tendencia, le damos lo técnico, le damos lo fundamental y Cata, para ir cerrando como un último consejo para nuestros traders en cuanto al manejo del análisis fundamental. Un último consejo, pueden estar pendientes de nuestro canal de Telegram, ahí estamos alojando toda la información en tiempo real más importante para la jornada, lo que deben tener en cuenta para poder operar y para poder estar ahí pendiente de todos los activos financieros. También tenemos algunos tipsitos de algunos activos financieros que nos parecen interesantes en la jornada, se alojan en Telegram y también en nuestra página web. Y la invitación a nuestro próximo webinar, estar muy atentos de nuestras redes sociales, porque ahí estamos nosotros hablando, ustedes nos buscan en todas las redes sociales como YouTrading Latinoamérica. Entonces ustedes escriben YouTrading Latinoamérica y ahí estamos. TikTok, Instagram, ¿cuál más? Facebook, YouTube, estamos en todas. Entonces ahí nos encuentran y el próximo webinar va a estar buenísimo. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego, YouTraders.